con la mano temblorosa y sonrisa falsa, prometiendo a los mexicanos que ese territorio, California, Texas, Arizona, Nuevo México y más, que podrían conservar su lengua, su religión, su propiedad, su dignidad. Y apenas un año después, en 1849, cuando escribieron la Constitución de California, los excluyeron del voto, del poder, de la palabra. Le robaron el derecho a ser como quien arranca una planta de raíz y luego le dice que nunca estuvo ahí. Ustedes recordarán, la presidenta Dina Boluarte afirmó esa semana que el aumento del gasto de las familias peruanas es el resultado positivo de la consolidación de la economía peruana. Dina Boluarte no sabe lo que dice. En realidad nosotros no tenemos plata. También el comunicado de la Cancillería es un comunicado extenso que le responde de esta forma a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué sucede entre México y Perú? ¿Realmente está tan mal la relación y la política exterior entre ambos países? ¿Qué fue lo que detonó esta guerra mediática ilegal que está escalando de forma alarmante? Y por otro lado, una mexicana le da una lección de historia a una chicana con tanta pasión que hasta a mí me da miedo, como pudieron ver. Esto se va a poner bueno. Y esto pues prácticamente me lleva a decir, yo quería pedir disculpas, pero ya no. Somos los guerreros del maíz, los creadores del tequila. Somos los hijos del país, de las metas y el albur, de la masa y el nopal, nobles siempre puestos a ayudar. Esa es nuestra ley, somos raza, desde Reynosa hasta Valladolid. Si nos buscan armamos una revolución, al cabo tenemos vara alta con la reina, nuestra Guadalupe. Somos fuertes, valientes de por sí. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de esto que se llama Mi México lindo y querido. Pues hoy tenemos temas interesantes. Hoy tenemos, como les platiqué, el tema de las relaciones entre México y Perú, que no andan bastante buenas. Aquí les voy a desmenuzar un poco más el tema porque estaba viendo medios peruanos y realmente pues la cosa está ruda en contra de la presidenta Sheinbaum. No es muy popular que digamos por allá en Perú. Y por otro lado, para cerrar este video, quiero compartirles este extracto de un video que posteó esta chica de la cuenta de Latin Lesbian, que realmente se me hace muy interesante. Ya que estamos hablando de temas de México, tienen que verlo chicos, porque no tiene nada de desperdicio y les va a encantar como me gustó a mí. Bueno, entremos en materia. Lo que les voy a decir es controversial. Ustedes saben cómo he defendido yo a la presidenta Claudia Sheinbaum desde que inició su mandato. Prácticamente he apoyado cada decisión, pero el día de hoy tengo que decir que esta cosa no la entiendo muy bien. Esta fue una decisión que no la entiendo, que no le veo ningún beneficio para México en sus relaciones con Perú. Vamos a ver, que México no tenga una relación con Perú no me quita el sueño, porque pues es como una relación con cualquier país. No tenemos una historia tan exageradamente de años cercana como la que se tiene, por desgracia, con Estados Unidos, o se tiene con por ejemplo Belice, con Guatemala, con Nicaragua, que pues, incluso algunos territorios fueron parte de México en algún momento y ya no lo son. Pero tampoco es sano que nos llevemos mal con otro país de Latinoamérica, porque a final de cuentas estamos en el mismo continente, todos somos hermanos, pues bla, ¿no? O sea, estamos en el mismo continente, no deberíamos de tener estas malas relaciones. ¿Qué sucede? Que cuando analizo esta situación, yo desde mi perspectiva considero que no nos debimos de haber metido en este problema. Y es una de las pocas cosas que yo sí voy a decir, ahí jefa, ahí sí como que no estoy muy de acuerdo en que se debió de haber metido en esto. Pero después de ver algunas cosas no voy a pedir una disculpa, porque eso no lo voy a hacer, porque también veo que ni los mismos peruanos están entendiendo y ahorita van a ver por qué, ¿no? Pues vean esto, vean qué tan mal está la cosa. Del Perú aquí en la Cancillería, porque sin lugar a dudas se viene generando un impasse entre la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, y también el Estado peruano. De hecho, hay un comunicado de la Cancillería peruana donde se rechaza categóricamente, tajantemente, sus pronunciamientos sobre el expresidente Pedro Castillo Terrones, que en estos momentos se encuentra enfrentando a la justicia. Pero también el comunicado de la Cancillería es un comunicado extenso que le responde de esta forma
a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde yo lo resumo lo siguiente: el rechazo categórico, pero adicionalmente la sorpresa del lado peruano de que precisamente la jefa de Estado de México no siga los lineamientos del secretario de las Naciones Unidas. El canciller Elbert Haller ha hecho lo propio, pero también tenemos algunas reacciones desde el Parlamento. Mucha atención con lo que pueda pasar en las próximas horas. Juárez, que están evaluando proponer declarar persona no grata del Perú a Claudia Sheinbaum. Las declaraciones de la presidenta de México para defender a Pedro Castillo, teniendo una injerencia en la justicia y así mismo como se toma la política en el país. Como buena discípula de AMLO, está tergiversando los hechos. Yo creo que debemos de ir a acciones mayores. Acabo de estar en la Comisión de Relaciones Exteriores y se va a presentar una moción para declarar persona non grata a la señora Sheinbaum. Para declarar persona non grata a la señora Sheinbaum. Pues miren, esto comenzó con el exilio del presidente Pedro Castillo y su familia. Les voy a leer un poco de lo que tengo aquí, como es costumbre, no se vayan a enojar, porque luego hay gente que no le gustan los datos, pero como yo les digo, un país informado es un país que jamás será transado, ¿no? ¿Por qué el expresidente Pedro Castillo huyó de Perú? Bueno, no huyó, sino que intentó disolver el Congreso de forma abrupta el 7 de diciembre del 2022. Imagínense que un presidente quisiera disolver la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aquí en México, pues no creo que sería tan fácil y no creo que le gustaría a la gente, porque eso es el primer paso para convertirse en un dictador, y yo creo que pues ahí sí estaba mal el presidente Pedro Castillo. Estaba impulsando un autogolpe. En ese contexto fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima para solicitar apoyo político. ¿Por qué en México? Porque se sabe en todo el mundo que México tiene un historial de dar asilo político, porque siempre hemos sido un país bastante humano, bastante generoso y bla bla bla, y cercano a medio mundo. Pues por eso es que venía a tocarnos la puerta. Su acción fue considerada un intento de golpe al Estado fallido y una flagrante violación del orden constitucional, que para cualquier país lo sería. 2. Porque México le dio asilo a su familia. México, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque esto sucedió desde la época de Andrés López Obrador, imagínense cuánto tiempo tenemos con esta mala relación entre México y Perú, lamentable. Decidió conceder el asilo político a la esposa e hijos de Castillo como parte de un respaldo ideológico y político, que fue una decisión soberana y controversial que desató tensiones diplomáticas. Obviamente tenía que suceder. ¿Por qué los peruanos están enojados con Claudia Sheinbaum? Bueno, porque desde su llegada Claudia Sheinbaum ha insistido en que la detención de Castillo fue injusta y un caso de persecución política, pidiendo a la ONU que intervenga y expresando solidaridad con él como si fuera un mártir democrático, que siento yo de manera personal que no lo es. Entonces creo que por eso no debimos haber entrado en esta confrontación. Entiendo lo del asilo político a cualquier persona, ¿no? Llámese la que sea, pues el Estado tiene sus motivos. Lo que sí no estoy de acuerdo es que Claudia Sheinbaum esté defendiéndolo como un mártir político cuando a mí no lo es. Para mí no lo es, y que es por pura ideología. Ahí sí es llanamente por ideología, y creo que no está bien, ¿no? ¿Qué dice el gobierno peruano? Que Castillo no es un perseguido político, sino que fue sancionado mediante el Estado de Derecho tras su intento de golpe, que sus declaraciones son una violación de la soberanía y un claro ejemplo de injerencia política contraria al principio de la no intervención. Eso refiriéndose a la postura de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Así mucha gente en Perú siente que Sheinbaum no está respetando las instituciones democráticas del país y está alimentando una narrativa sesgada, es decir, que la está llevando a donde ella quiere, y pues eso no está bonito para los peruanos, porque tampoco lo estaría para los mexicanos si nos pasara. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí entiendo el enojo de los peruanos. Y aclaro, siempre voy a defender por encima de quien sea a la presidenta Sheinbaum, a la investidura presidencial y a México. Pero, siendo justos, desde mi perspectiva, tengo que reconocer que aunque no me gusta cómo se están poniendo los peruanos contra nosotros los mexicanos, tienen un punto. Y eso pues, ni modo. Esto, amigos, es una de las cosas por las cuales yo siempre he comentado que aunque el gobierno del expresidente AMLO fue bueno para los mexicanos, siempre contrastó para mí entre el fondo y la forma, que fue lo que no me terminó de gustar. AMLO cometió siempre errores de tacto, que no era lo fuerte de nuestro expresidente, querido y todo, pero el tacto no fue como que lo máximo de él, que fueron su punto débil, y están registrados en mañaneras, en apariciones en los medios,
apariciones públicas, medios en general. Recuerden que tenía una buena relación pues con algunos indeseables, ¿no? Como por ejemplo el gobierno de Cuba. Recuerden que en uno de los momentos más comentados fue cuando AMLO le entregó la medalla de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y este gesto no fue bien visto ni siquiera en México y provocó reacciones furiosas con toda razón. Jorge Ramos calificó al dictador cubano como un brutal dictador y condenó la condecoración como una vergüenza y una traición a los derechos humanos. Luego salió Lili Téllez, que dijo que era un insulto a los cubanos. Bueno, Lili Téllez no se me hace una figura con mucha credibilidad actualmente para referirse a ningún tema, pero desgraciadamente ese día tenía un punto. Ya claro, Lili Téllez, la verdad, la veo como una vendepatrias, la veo como una persona se cuece aparte, no es de mi agrado Lili Téllez. Aunque legalmente es una condecoración diplomática estándar, muchos lo vieron como un respaldo simbólico a un régimen autoritario. Y ese es el problema, que mucha gente desde la época de AMLO lo percibía como alguien que apoyaba a los regímenes que compartían ideología. Entonces, no puedes ir por ideología, por pura ideología. Ese es el punto que nunca me terminó de gustar, ¿no? Entonces AMLO ha mostrado cercanía y simpatía con líderes de corte autoritario de la región, porque ustedes recordarán que AMLO en su momento criticó fuertemente a la Cumbre de las Américas por no invitar a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y creo que aquí en México a nadie nos gusta ninguno de ellos tres. Recuerdan lo que pasó con Chainis Palacio en Miss Universo, para los que les gustan los concursos de belleza, y todo lo que ella sufrió por haber sido motivo de orgullo para su país, Nicaragua, ¿no? Por otro lado, Venezuela, todo lo que ha sufrido, toda esa migración no existiría si Maduro fuera un buen presidente. Es un dictador, y en Cuba no les voy a hablar de dictaduras porque Cuba es el ejemplo por excelencia del daño que le hace una dictadura a un pueblo, ¿no? También se declaró persona no grata al embajador mexicano ya en el contexto de los tiempos de AMLO, y esta tensión continúa con Sheinbaum. Tienen razón, bueno, pues entiendo el enojo. Desde Perú las acciones en México se sienten como interferencia directa en sus asuntos internos. Para ellos respaldar a un expresidente que trató de dar un golpe es no defender la democracia, sino erosionarla. Y no es que hubiera sido un gran presidente o un buen presidente, pero yo entiendo el sentido y el sentimiento de patriotismo, porque también lo tenemos en México. Si hubiera pasado en México, hubiera causado pues diferencias. Es como si la presidenta Claudia Sheinbaum de repente quisiera dar un golpe de estado, quisiera eliminar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las demás instituciones como el INE e implantar un régimen autoritario. No nos iba a parecer, tampoco les pareció a los peruanos. Pero, a ver, ahora lo que sigue, porque la presidenta Dina Boluarte está en el centro del conflicto. Asumió la presidencia luego de que Castillo fuera destituido tras un intento de golpe. Ante el gobierno, México, con AMLO y ahora con Sheinbaum, siguió cuestionando la legitimidad de su mandato y respaldó a Castillo. Que no había nada ¿cómo les digo? Alguien tenía que gobernar. Si ya no tienen presidente, tenía que subir a alguien, y en este caso fue una presidenta, la Boluarte, que yo no la conozco, no sé si es una buena o una mala mandataria, pero pues los peruanos la eligieron. O sea, ellos tienen sus mecanismos, por algo subió ella arriba, y vamos a ver qué es lo que sale. O sea, todavía hay que ver qué es lo que va a salir de eso. O sea, aquí lo que no se critica, lo que se critica más bien no es quién subió al poder, o si ahora están mejor o están peor en Perú. Eso les corresponde a ellos. Aquí el punto es una injerencia cuando México pide que nadie se meta en los asuntos de México y que México se haya metido en los asuntos de Perú. Entonces, hasta ese punto entiendo que haya comenzado el conflicto con México. Lo que no me parece es que la tomen contra los mexicanos cuando nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Me explico. Y más contra una presidenta tan querida que, como les digo, yo adoro a Sheinbaum. Yo la apoyo totalmente. Es de las mejores presidentas que hemos tenido, y aunque he criticado algunas cosas del mandato de AMLO, yo sé que le hizo más bien a México que otra cosa. Realmente fue beneficioso porque dejó las bases para que Sheinbaum estuviera como está. A ver, pero ¿qué sucede? Que para Sheinbaum y para la ideología que dejó en su momento AMLO, fue un acto humanitario y que salvaron a un mártir político. Pero las razones por las cuales esto se ve como un error a nivel de política internacional en otros países y con analistas políticos, consiste en que Castillo no fue un perseguido político, sino un presidente que intentó dar un golpe de estado. Es lo que no se perdona. Y daños a las relaciones diplomáticas. O sea,
sabía Sheinbaum, sabía lo que esto iba a provocar un daño a las relaciones diplomáticas, y no nada más eso, también a la imagen de México y a las relaciones con los peruanos, ¿ya? Ya lo que siguió es una bola de tonterías, pero viene la otra parte, o sea, la hipocresía. En redes sociales, a este video, estas fueron algunas de las reacciones, estos son los comentarios que encontré al respecto, y sí me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan, ¿no? Porque digo, si van a enojarse de esta manera, pero pues también las cosas que escriben, que no tan bonitas, ¿no? Ahorita van a ver, esto es lo que yo estaba leyendo, dice: cuando se trata de condenar a Cuba o Venezuela, dicen, no practicamos de injerencia en los asuntos de países extranjeros, pero cuando se trata de defender a sus camaradas, no tienen reparo en meterse, ridículo, indefendible. El gobierno de México habla de la injerencia de Estados Unidos, y ella mete sus narices en donde no se debe. Esos mexicanos no tienen por qué meterse en asuntos de otros países, no tienen por qué intrometerse con nada de los problemas ajenos, no deberían de meterse en asuntos que solo competen a Perú y no a ella ni México. Esa mujer, porque no se preocupa de los traficantes y carteles, que esta parte de los peruanos, que lo primero que mencionan son los carteles, y esto me molesta mucho, porque México es mucho más que eso. México es cultura, es tradición, es turismo, es gastronomía, es lugares naturales, paisajes increíbles, es muchas cosas ante el mundo. Y me duele mucho, me molesta que en Perú estén usando los pocos aspectos negativos del país, porque digo pocos, porque contra toda la grandeza de México, ya lo del crimen organizado ya es mínimo, porque a pesar de eso México es tan grande que a pesar de eso podemos seguir adelante. Entonces sí me molesta que lo usen así, ¿no? Y eso nos ha llevado también a reaccionar contra Perú, porque pues están agrediendo al pueblo de México, y México se va a defender siempre, ¿no? Entonces ya hasta nos desean que tengamos una intervención de Estados Unidos. Dice, México, ya te viene la intervención de Estados Unidos. Pues eso ya es odio, eso ya es xenofobia contra México, lo que se está gestando en Perú. Y tampoco está bien, mis amigos peruanos, tampoco está bien, porque odio provoca odio, y entre más mal traten a México, más mal va a tratar México a Perú. Entonces son heridas que no van a sanar, son heridas que no van a cicatrizar. Yo sé lo que les digo a mis mexicanos, yo sé lo que les digo a mis peruanos: paremos realmente a esto, porque no es necesario. Pero viene la otra parte. La presidenta Boluarte tampoco es muy querida, tampoco es muy amada en Perú. O sea, es una presidenta que pusieron es una presidenta parche. Ya me entienden ustedes, o sea, la pusieron para cubrir el parche del presidente que no está. Ahora les dejo este video y vamos a leer los comentarios, porque por un lado la gente está defendiendo la democracia de Perú, pero no está defendiendo a su presidenta, porque tampoco es muy querida, y ahorita van a ver por. Ustedes recordarán, la presidenta Dina Boluarte afirmó esa semana que el aumento del gasto de las familias peruanas es el resultado positivo de la consolidación de la economía peruana. Esta conclusión es cuestionada tanto por especialistas como los ciudadanos en las calles. La presidenta en lo último ha dicho que el peruano gasta más porque gana más. ¿Usted siente eso? Le digo desde acá, yo, mi persona, a la señora presidenta, pues está equivocada, no alcanza porque los productos están carísimos. La señora Dina Boluarte no sabe lo que dice, en realidad nosotros no tenemos plata. No le hagan caso a la presidenta no es el Perú, ni siquiera la hemos elegido nosotros. La respeto mucho como mujer, pero también que ella nos respete a nosotros. Eso es lo que opina la calle, el peruano de a pie, respecto a las últimas declaraciones de la jefa de Estado, Dina Boluarte, sobre la economía peruana. Es así como en la primera mitad de este año, la economía peruana creció 3.3%, una de las tasas más altas de Latinoamérica. Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas. Los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado. El sueldo, de repente para ellos se ha mejorado la economía, pero en términos generales el desempleo se mantiene y la economía no está como está. Sin embargo, son los comerciantes, los empresarios, los emprendedores los que desarrollan la economía del país. La presidenta ha dicho que los peruanos gastamos más ahora actualmente porque ganamos más. Mentira, ¿no? ¿Me podría decir usted?
trabajar de 6 a 10 de la noche para llevar algo para la casa. Y el tema de la evolución de las ventas, ¿cómo la ve usted? A mi venta particularmente van más o menos, ¿no? Pero a comparación de otros compañeros es un poco medio complicado. Pues, amigos, ahí están los comentarios de los mismos peruanos en relación al gobierno de Boluarte. Entonces fíjense lo que dicen. Inepta, está mareada con el poder, es lamentable que ya haya llegado al poder para ridiculizar a la mujer peruana, lo que creció fue la cuenta de los políticos rateros, como usurpadora se subió el sueldo a pesar de que el pueblo no la aprobó, seguro que ella es la que gasta más, los políticos ya no engañan tan fácilmente, ya la gente no les cree, la señora cree que por subir el sueldo mínimo automáticamente todos ganan más, al contrario, por eso ahora todos ganan menos, se subió el sueldo mínimo, subió la inflación, aumentó el poder adquisitivo, pero de los ricos, porque los de a pie pagan más y comen menos y ganan menos. ¿Les recuerda algo de lo que ha pasado en México históricamente? Aquí sí me siento enmanado, porque en algún momento nosotros como mexicanos hemos tenido estas quejas. El bolsillo de la presidenta sí engordó, hasta que veo que un peruano tiene los pantalones, pues a ver, hermanos peruanos, yo les voy a comentar una cosa. Nosotros los mexicanos en el pasado hemos pasado por ciclos de devaluación constante que nos han dado en la torre y los entendemos perfectamente en ese aspecto, porque es lo que quiero que entiendan, que también hay manipulación política, es decir, entre sus diputados, entre sus senadores, su presidenta, también los van a manipular a ustedes. Eso es una cosa real. Cada uno de los políticos siempre hace la narrativa que más le conviene y no le importa si tiene que poner como el peor al país de enfrente, si le conviene para que el país le apoye o si esa narrativa le va a beneficiar en cuanto a cómo mueve su política. Y no duden que entre sus diputados, entre sus senadores, la presidenta misma, también si les conviene van a preservar esta guerra con México, porque a ellos no les interesa el país, ¿no? Y en cuanto a mí como mexicano, mi apoyo es completo para Claudia Sheinbaum, porque para nosotros los mexicanos un error es un error y mientras todo lo demás esté bien, pues seguimos adelante, como también harían ustedes si tuvieran una presidente en la que confiaran. Eso no quita que yo esté de acuerdo en que para mí sí fue un error de tacto, sí fue un error de inferencia política, porque no ganaba nada México metiéndose en este asunto. Realmente el expresidente es tan cuestionable como la presidenta que tienen hoy en día ustedes. Tienen que buscar ustedes sus propios caminos para la democracia. Me molesta, claro, la idea de que la presidenta sea una persona no grata en Perú, que esto ya ha escalado para que se le metiera la visa a los peruanos. Yo sé que les afecta, claro que sí, en ese sentido, pero como les digo, a mí no me toca pedir una disculpa, porque yo no soy la presidenta, yo no tomo las decisiones, yo solo analizo las consecuencias de las decisiones. Yo como Israel Manchinelli yo no lo hubiera hecho porque lo considero innecesario. Quizás dar asilo político a la familia del expresidente sí, más ahí de opinar no hubiera opinado, porque Perú tiene sus asuntos y los tiene que arreglar. Bueno chicos, aquí dejamos el tema. Ahora voy con esto que realmente me encantó, cómo defendió esta mujer con qué fuego la dignidad mexicana, y realmente es de aplaudir. Pocas veces veo una patriota como esta y vamos a escucharla porque me encantó todo lo que dijo, bastante fuerte. Han construido el país que es Estados Unidos. Si no fuera por las y los mexicanos, migrantes, trabajadores, Estados Unidos no sería el país que es. No es cierto. No mienta, señora Sheinbaum. Por eso me dicen a mí malinchista, porque digo la verdad, pero es que las cosas como son. Estados Unidos es el país que es por muchos otros factores. La influencia política y el liderazgo que tiene Estados Unidos a nivel mundial es impresionante. El historial de gobernantes y presidentes que ha tenido Estados Unidos, en su gran mayoría, han sabido tomar excelentes decisiones para su país. ¿Se imagina, señora Sheinbaum, una presidente como usted en Estados Unidos? Definitivamente Estados Unidos no sería potencia para nada. El poder tecnológico que tiene Estados Unidos es increíble. El liderazgo a nivel científico es impresionante. Su poder militar es el mejor del mundo, también teniendo en cuenta que Estados Unidos es potencia económica. ¿Saben una cosa? Qué poca madre, que una persona que tiene ascendencia latina o ascendencia mexicana posiblemente defienda con tanto ahínco a Estados Unidos por haber nacido. Yo entiendo que es tu patria, es el mundo que conoces, naciste en Estados Unidos y no te sientes a lo mejor con las raíces tan profundas. Pero aquí le faltó agregar que Estados Unidos ha logrado muchas cosas a base de meterse en los asuntos políticos de otros países. Porque buscando el petróleo ajeno y buscando pues recursos naturales ajenos.
la verdad, como lo hemos visto mucho en la historia. Entonces creo que aquí le faltó a esta nena decir eso. Aparte, México ha sobrevivido a pesar de haber tenido muy malos presidentes que lo han saqueado. Y aún así, México ha sido tan generoso y tan rico y tan bendecido por Dios que está en la situación actual en la que se encuentra, donde vemos la luz al final del túnel, gracias a Dios, con la presidenta Sheinbaum. Y pues no comparto su opinión, pero vamos a seguir reaccionando. No, qué bárbara, qué bruta, mi chava. Deberías de consumir menos en las redes sociales y levantar un libro, aprender a leer, pero con comprensión. Mira, tú dices que este país es grande por sus presidentes, por su ingenio, por la tecnología que surgió como mana del cielo protestante, pero es que nunca te contaron la otra historia, la que no viene en los libros con sellos oficiales, la que no enseñan en las escuelas donde la bandera se alza como si fuera la única verdad. No fue México quien perdió su tierra, señorita, se la robaron. La cortaron como se corta el cuerpo de un animal dormido y después le dijeron que fue justo. Fue en 1848 cuando firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con la mano temblorosa y sonrisa falsa, prometiendo a los mexicanos que ese territorio, California, Texas, Arizona, Nuevo México y más, que podrían conservar su lengua, su religión, su propiedad, su dignidad. Y apenas un año después, en 1849, cuando escribieron la Constitución de California, los excluyeron del voto, del poder, de la palabra. Le robaron el derecho a ser como quien arranca una planta de raíz y luego le dice que nunca estuvo ahí. Los juzgados se llenaron de demandas contra rancheros mexicanos. Las tierras pasaron a manos de los abogados blancos con mapas nuevos. Y el territorio, que era México, con su historia, con sus nombres, con sus muertos, se convirtió en escenario para la conquista. El robo fue legal. Sí, fue legal, pero no fue menos robo. A ver, es que históricamente todo lo que ella está diciendo es absolutamente cierto. Recuerden el video anterior donde hablé de los estados y del territorio de México que se perdió, y eso pues realmente hubiera convertido a México tal vez en esta, independientemente de todo el saqueo que ha existido históricamente, en una potencia. Entonces todo lo que ella está comentando es muy cierto, y de cómo el norteamericano, el gringo se miente a sí mismo. El gringo se quiere ver como mejor de lo que realmente es. Y como yo lo dije en el video anterior, el gringo no tiene ni siquiera nombre. Estados Unidos de América, USA, no tiene un nombre. Son Estados Unidos de América, y América somos todos. Y si quisiera decir Estados Unidos de Norteamérica, ojo, México está en Norteamérica, Canadá está en Norteamérica, Alaska está en Norteamérica. Entonces, y tenemos Estados Unidos mexicanos, pero es mexicanos. Nosotros sí tenemos denominación de origen, nosotros sí tenemos nombre. Estados Unidos de América no tiene nombre, porque América somos todos. Pero el gringo se quiere creer o se quiere comprar que ellos son América, que ellos son lo único que hay en América. American First. Entonces todos nosotros, desde Alaska hasta la Patagonia, First, porque son América, somos América, entonces somos America First también, con apenas señor trompetas, ¿no? Entonces lo que ella está diciendo es bastante cierto, y el territorio mexicano fue arrebatado. La verdad, pues vamos a seguir reaccionando porque está bueno. Y tú me hablas de innovación, endeja, como que si no supieras que Guillermo González Camarena, un joven mexicano de mirada incansable, inventó en 1940 el sistema de televisión a color que hoy ilumina millones de pantallas, que los avances en sistemas de navegación, telecomunicaciones y tecnología aeroespacial, incluyendo los usados por la NASA, también tienen sangre mexicana. Desde Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano, hasta Luis Enrique Velasco y Carlos Noriega, ingenieros y científicos mexicanos cuyos aportes al diseño de software, estructuras y simulación orbital han sido fundamentales, aunque sus nombres no crucen las atmósferas del reconocimiento, señorita. E incluso las armas, sí, las armas, eso que llaman tanto aquí en los Estados Unidos, y me imagino tú porque dices ser una mexicana republicana. Sí, las mismas pistolas que cambiaron la historia de los imperios, incluyendo la de los Estados Unidos, fueron transformadas y perfeccionadas por manos mexicanas como Ignacio Zaragoza, quien no solo lideró tropas, sino también diseñó modificaciones armamentísticas adoptadas por el ejército mexicano durante las intervenciones estadounidenses, y por armeros del norte de México como Teodoro Aguilar, cuyos diseños inspiraron modelos posteriores usados en conflictos del suroeste de los Estados
Estados Unidos. Y el cowboy, porque me imagino que tú has de ser una de esas, ¿no? El cowboy, ese ídolo americano vestido de nostalgia, no es más que una copia desgastada del vaquero mexicano, del charro mestizo, que ya arreaba ganado desde el siglo XIX, con sombrero, espuela y un silbido que calmaba a las bestias. Aprendieron de los tlaquiqueros, de los jinetes del Bajío, de los caporales de Sonora, pero luego les pusieron un sombrero blanco y los borraron de la foto. Eso es algo que tiene Estados Unidos, que le gusta borrar la historia de los demás, les gusta que no quede huella. Y todo lo que ella está diciendo es absolutamente cierto. México ha dado muchos inventos al mundo, incluso la pastilla anticonceptiva que toman desde Europa, en Italia, en Francia, en Canadá, en Perú, pues es invento de una mente mexicana, para quien no lo sepa. Y sí, efectivamente, si tienen luz, tienen colores en sus pantallas, es gracias a un mexicano que fue el precursor de este tipo de tecnología. Entonces, México es un país grande por cómo se ha moldeado. O sea, la historia de México, a base de golpes, a base de madrazos, porque es con lo que hemos vivido los mexicanos desde que nos esclavizaron sin reconocer que nos habían esclavizado los españoles, desde que nos convertimos en una sola raza aquí en México, cuando empezamos a avanzar como nación, cuando empezamos a crear nuestras primeras tecnologías. Tuvimos intervenciones de Francia, intervenciones de Estados Unidos, intervenciones de todos lados. México no ha tenido una historia fácil. México se ha vuelto un gran país, no nada más porque tiene una gran extensión territorial y una gran diversidad, sino porque los madrazos con los que se formó México fueron muy fuertes. Vamos a seguir escuchando a ver qué es lo que nos cuenta ella. Pero si aún no te duele, escúchame bien. Hoy, ahora mismo, más de 40 millones de mexicanos y mexicoamericanos viven en este país. Trabajan en los campos, en los techos, en los restaurantes, en los hospitales. No lo digo como símbolo, lo digo como números. Sin ellos, el país se detiene. Sin los jornaleros mexicanos, no hay lechuga en tu plato ni fruta en tus mercados, endeja. Sin los cocineros, los albañiles, los meseros, los técnicos, los obreros, los edificios no se levantan, los hogares no funcionan, las ciudades no respiran. Sin las trabajadoras domésticas que cuidan niños ajenos mientras dejan a los suyos al cuidado de nadie, la economía se desmoronaría antes del amanecer. Aportan más de 1.2 billones de dólares al PIB. ¿Sabes qué es eso? Pagan impuestos 97.6 billones de dólares al año. Consumen, sostienen industrias enteras. Y esto es algo que me molesta mucho. Hay muchos gringos que viven en Estados Unidos y que no saben que los migrantes pagan impuestos y que no saben el poder de la masa laboral que formamos los latinos y sobre todo los mexicanos. Y no es por dármelas porque soy mexicano, sino porque estadísticamente la cantidad de latinos que hay en Estados Unidos, la mayor parte somos mexicanos. Entonces, no es que nos la queramos dar, es que es una realidad estadística, lo digo sin soberbia. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente eso nos da influencia en Estados Unidos y es algo que no quiere aceptar el gringo. No quiere aceptar esa importancia y la relevancia que tiene el mexicano en su economía. Y ahora que hicieron las redadas, quienes más lo sufrieron fueron ellos mismos. Y se están preguntando por qué no tienen fruta fresca en su plato. Y por qué la que hay está tan cara en los supermercados. Porque ya no estamos. Y el día que no estemos, el día que México despegue, ¿qué van a hacer los norteamericanos? ¿Qué van a hacer los gringos? Aún esos gringos de origen mexicano, de origen colombiano, de origen cubano, de origen, pues no sé, de diferentes partes que ya echaron raíces en México sus papás, que son segunda, tercera generación y que se sienten más rubios que los rubios y desprecian sus propias raíces que son más interesantes, yo siento, y con más personalidad. ¿Qué van a hacer ellos cuando descubran que eso que tanto odiaron, eso que tanto aborrecen, es ahora más poderoso y más relevante? Porque para allá vamos, si Dios quiere. Y un empujoncito, ¿no? Pues a ver qué es lo que sigue con esta mujer, porque realmente, qué personalidad esta vieja, me encanta. Y sin embargo, siguen siendo tratados como si fueran sombra, como que si fueran carga, como que si fueran otros, así como los tratas tú, endeja. Entonces dime tú, ¿de qué grandeza estás hablando?
¿De la mexicana? Entonces estamos de acuerdo. ¿De presidentes que firman leyes mientras negaban humanidad? ¿Por qué no te pones a hablar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Si tienes tantas cosas buenas que decir de este país y del presidente, tuvieras muchísimo contenido, pero te la pasas hablando de México, los mexicanos y nuestra presidenta, porque es lo único que te trae likes en Deja. Ya me fui a ver a tu contenido y mucho antes, cuando no hablabas de México, nadie te pelaba. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el viejo que te dejó abandonada con tus hijos. ¿Cómo te la ves? Pues es que también sucede en México 20. México 20, si no cuando va... Vean, se critica mucho la selección mexicana cuando van los partidos. Pero la selección mexicana levanta económicamente la taquilla. Y no porque sea la mejor selección y tenga los mejores jugadores del mundo. Porque yo sé que no, pero sí mueve a una gran masa de mexicanos. Entonces nosotros levantamos los eventos. Le gusta que le pese porque estadísticamente somos muchos. De guerras ganadas con cuerpos prestados. Los de nosotros. ¿Sabes que los mexicanos, los padres mexicanos que tú estás hablando, esos indocumentados, le regalan a este país a toda su personal del Army? ¿Del militar? Tú dices que si Claudia fuera la presidenta de los Estados Unidos ya estuviera muerto, pero te equivocas, porque Claudia creó 1.266.025 trabajos, mientras de que Trump nada más creó 73,000. Él siembra miedo con milicias, deporta niños y alienta la violencia. Ella combate el crimen con la inteligencia y humanidad, bajando homicidios más del 50%. Trump militariza las calles, Claudia construye seguridad para la gente, especialmente para los mexicanos, y eso les duele porque prefieren gobernantes que dividen y no que unen. Aquí yo no sé cómo estemos realmente con el aspecto de seguridad. Yo tengo una percepción de que no ha mejorado al 100% la seguridad en México. Creo que todavía hay que trabajar muchísimo en México contra el crimen organizado, porque se ha insertado en la economía mexicana, ¿no? No somos un narcogobierno, pero sí el narcotráfico en algunos municipios, en varios estados, ha metido sus narices, ha tenido influencia, y de ahí se están agarrando muchos para atacar a México, lo cual es completamente injusto. Pero todo lo que dice ella es muy cierto. Donald Trump le dio en la torre a la economía de Estados Unidos. Vayan a ver el canal de Mexican Family y van a ver cómo lleva un seguimiento puntual de cómo ha perjudicado Donald Trump, por ejemplo, a Estados Unidos, porque lo ha perjudicado. En cambio, Claudia Sheinbaum ha mejorado mucho la imagen pública de México ante el mundo, que por sí gozamos de una buena imagen, pero antes teníamos esa sombra del crimen organizado que pesaba más que todo lo bueno y grandioso que tiene México, y últimamente se ha revertido gracias a todo esto. Si Claudia fuera presidenta, este país estaría vivo, fuerte, con esperanza real, no muerto por el odio y la ignorancia. Y tú me dices que Claudia mataría a este país, pero ¿no ves que este país muere poco a poco, cada día más? Cuando aplaudes a hombres que gobiernan con mentiras, muere cada vez que confundes el poder con violencia, muere cada vez que niegas la capacidad de una mujer por el simple hecho de serlo. Muere cuando olvidas que el sur también piensa, también crea, también lidera. ¿Por qué no hablas de eso? No, porque eso no te conviene, Deja. De una nación que se alimenta de manos que nunca aplaude. ¿Te acuerdas de la esclavitud? ¿Te acuerdas del genocidio de los nativos y de los indígenas? Sí, está hablando de genocidio, que también se dio aquí en México con la conquista española, cuando los españoles trajeron enfermedades que no se conocían en el Nuevo Mundo, y que los nativos pues no tenían, los antiguos mexicanos, anticuerpos para poder combatirlos, y hubo una gran mortandad. Pero en Estados Unidos no solamente fue eso, fue un combate sistemático, guerras contra las tribus que ya eran originarias, hasta que las extinguieron completamente, hasta que no quedó nada, que hay muy pocos actualmente. Y por ejemplo, Pocahontas, eso que tanto dinero le dio a Disney, que por cierto Disney es una empresa norteamericana, y que la historia no es como la cuentan, no cabe duda que la historia la cuentan los vencedores. Pocahontas no tenía ese romance con John, como en la caricatura, porque al final de cuentas no, nada que ver. Pocahontas fue abusada sistemáticamente por varios marinos cuando se la llevaban para Inglaterra. Fue embarazada por uno de ellos, la casaron con el que fue su esposo para taparle el ojo al macho y rendirle buenas cuentas a la reina. Y fue una mujer que aprendió en un tiempo récord a hablar y escribir inglés únicamente para denunciar los abusos a los que se había sometido en América, en lo que sería con el tiempo Estados Unidos,
y que la reina se escandalizó porque John Smith, creo que así se llamaba este cuate, había escrito un libro donde se ponía a sí mismo como un héroe, y todo eso cayó por la borda y él quedó completamente desacreditado cuando Pocahontas tuvo voz. Y eso nada más es una de las pocas historias de horror que hay alrededor de la formación de Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues igual hubo mucho abuso como por parte de España hacia México en su época. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿O qué tal la esclavitud moderna, de la cual tú eres parte, pero no te has dado cuenta porque estás bien pendeja? No, Estados Unidos no es lo que es gracias a sus presidentes. Es lo que es gracias a los que vinieron a construir sin permiso, a sembrar sin tierra, a criar hijos en lenguas divididas. Gracias a los que fueron robados, deportados, explotados, silenciados, y aún así se quedaron. Se quedaron como raíces tercas bajo la casa que creían suya. Se quedaron como fantasmas con nombre. Se quedaron porque siempre estuvieron aquí. Y hoy, aunque los nieguen, aunque los ignoren, aunque los usen sin nombrarlos, este país camina sobre los hombros de los mexicanos. Y si un día decidieran parar, el país se caerá entero como un gigante hueco, como tu cabeza endeja. A todos ustedes que están interesados, eso yo lo escribí, pero todo lo demás lo puedes encontrar en este libro que se llama My People's History of the United States, y está en el link de mi bio en inglés y en español para que se eduquen y no estén como esa endeja. Que tengas buen día. Endeja. Bueno, me encantó lo de la endeja. Pero bueno, chicos, bastante fuerte. Ya no voy a profundizar más. Yo creo que ya todo lo que podía haber hablado, pues ya se habló. Espero que les haya gustado este video y les sea provechoso. Yo soy Israel Manchinelli. Esto fue Mi México lindo y querido. Y pues los invito a que se documenten, a que conozcan de México y sus interrelaciones con otros países, para que realmente tengan una idea de la grandeza mexicana, porque México es grande. Y entre más lo creamos, más grande será. Así que los invito a que sean parte de esta comunidad que está creciendo, que se está formando. Échenle muchas ganas, regalen los likes, sean parte de nosotros, porque nosotros somos parte de México, señores. Bueno, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Y estaremos pronto de regreso, así como no, dando más guerra y más contenido, como debe de ser. Me llamas delincuente, bad people, inventas a tu gente, les mientes, los hundes, que despierten es urgente. Prometes aranceles a países emergentes, les ocultas el precio que repagan por huevos y tomates, más caros cada día, y a los meses aguacates, los volviste lujos impagables, y repites que esa bad people viene por esa money, they are many, bad people. Hey men, no friegues, sabes que somos el pilar de tu triste economía, más débil cada día. Esa money, they are many, bad people. Sobre una mentira construyes la tiranía. Quisieras ser un rey, solo eres un triste güey. Persigues mexicanos, dices que somos malos. Se te olvida, carroñero, que parte de tu suelo era de este lado. Tus leyes te las metes al fondo del fundillo. Te brincas el Senado, al pueblo y tu partido. Fuero desabrido. Cambiaste la decencia por la decadencia. Mi pueblo acusas de ser vicioso. La crisis de opioides no está en mis calles. Es más vergonzoso que seamos tus excusas. Ya sentiste la puntita en tus campos moribundos, y luego otro poquito con el paro de la industria. Tus muros inconclusos, yo con esta me desquito. Las protestas en tus calles son tu gente, no hay manera que me calles. Ahí te va otro tantito y repites que esa bad people viene por esa money, they are many, bad people. Hey men, no friegues, sabes que somos